Bienvenidos todos los amigos que nos siguen en las plataformas de YouTube y de Facebook. Este domingo 4 de julio del año 2021 estamos muy contentos de compartir nuestro servicio dominical con ustedes. Tendremos 3 segmentos. El primero será la Cena del Señor, que estaremos compartiendo con usted. Le invitamos a preparar los elementos y unirse con nosotros para la administración de este memorial que nos dejó nuestro Maestro y Señor. Luego tendremos un tiempo de alabanza con nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado. Él nos dirigirá y estaremos cantando juntamente con él. Después del tiempo de alabanza volveremos para presentar una porción de las Sagradas Escrituras que compartiremos para meditar en ella y tener una enseñanza. Así que les invito a permanecer con nosotros estos 3 segmentos y a regocijarnos en la comunión espiritual y en todo lo que vamos a realizar. Les dejo pues para que hagamos estas 3 partes de este servicio de hoy, 4 de julio del año 2021. Muy bien, vamos a tener el memorial que nos instruyó el Señor Jesús. Voy a leer los versículos del 26 al 29 en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26 al 29. Es una parte que extraje para leer en este acto memorial. Dice así: mientras comían, Jesús tomó pan y habiendo bendecido, lo partió, dándoselo a los discípulos. Dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Este versículo nos enseña muchas cosas que al prestarle atención nos permiten viajar al momento que se está viviendo, porque dice mientras comían, ellos estaban cenando, era una cena, un proceso, un seder se llama, un servicio pues, que se llamaba el Seder de Pesaj. Pesaj es el nombre hebreo para lo que nosotros conocemos como Pascua. Pascua es una traducción que se dio al arameo, pero sobre todo cuando pasó al griego se le pasó con el nombre de Pascha, y a nosotros nos llegó con el nombre de Pascua. Originalmente Pesaj es una palabra que fue utilizada en la salida del pueblo de Israel de Egipto, que significa saltar, porque esa es la idea, ¿verdad? Era la última plaga que se daba en Egipto antes de la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Faraón, y el lugar donde había sangre, ahí se preservaba la vida del primogénito. Donde no había sangre del cordero mandado por el Señor que se sacrificara, ahí había muerte. Como había algunas casas que no tenían sangre porque eran casas egipcias, entonces era como un salto, ¿verdad? El ángel de la muerte saltaba a las casas porque el Señor saltaba primero las casas para ponerse en la casa donde estaban los primogénitos, donde había sangre, y no dejaba entrar al ángel de la muerte. Es un poquito interesante y curioso este acto, porque el ángel de la muerte no tiene el libre albedrío o la inteligencia para escoger dónde entra y dónde no entra. Es curioso. Quizá nos enseña que los ángeles tienen menos opciones que nosotros los humanos, y en ese sentido aprendemos bastante. Sin entrar en más profundidades de este tema, que no sería el caso agotarlo, entonces de ahí proviene el nombre de
Pesaj, que es saltar. Ese es el nombre de la fiesta, de la cita de Dios con su pueblo. Así que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, está celebrando esta fiesta de la palabra del Señor. Y esa fiesta incluía comer varias cosas que simbolizaban todo el proceso de la liberación, hierbas amargas, comer otras cosas, ¿verdad? Pero ahora lo nuevo que viene para nosotros es lo que dice aquí. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, es decir, de la comida, en medio de la comida, aparta un pan. Y cuando dice habiéndolo bendecido, podemos entender lo que encontramos en Deuteronomio 8:10. Comerás, te saciarás y bendecirás. Que uno debe ser agradecido por el pan o por la comida que va a comer y agradecido por la comida que ya comió. El Señor nos enseña esa actitud de bendecir, porque dice, tomó el pan y lo bendijo a Dios, pues por supuesto, por el pan. Igual nosotros bendecimos a Dios cuando vamos a comer, dándole gracias por los alimentos, gracias por el fruto de la tierra, por el fruto de los árboles, o por todos los alimentos que fueron creados con su palabra, que nos sirven para el sustento. Después de esa bendición, lo parte y lo entrega a sus discípulos y les dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Entonces, como estamos haciendo memoria de este acto tan hermoso, porque Él lo estableció para el futuro, a partir de ahí vamos a hacer nosotros lo mismo. Le invito a tomar en este momento el pan. Tome el pan. Yo tengo aquí un pan sin levadura, un pan plano, una plancha, muy semejante al pan de los tiempos del Señor, un pan que no era como los que conocemos hoy, ¿sí? Y dice que lo partió. Entonces lo voy a partir. Y luego dice, habiéndolo bendecido, vamos a dar una bendición. Bendito seas, Padre nuestro que estás en los cielos, porque tú haces surgir el pan de la tierra, y también hiciste venir el pan del cielo, nuestro Señor Jesús. Y ahora Él dijo, al haberlo partido, cómanlo, tomen y cómanlo. Le invito a comer el pan que es, como dijo Él, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, entonces lo comemos en representación del cuerpo del Cordero Pascual, del Cordero de Pesaj. Coma, por favor, coma. La Escritura continúa diciendo, tomando la copa, versículo 27 de Mateo 26, tomando una copa y habiendo dado gracias, otra vez vemos la actitud de gratitud, tomó la copa, bendito eres tu Padre que creas el fruto de la vid, gracias Señor, porque el fruto de la vid ha producido a lo largo de los milenios, de los siglos, esa bebida que alegra el corazón de los hombres, que también sirvió para mostrarnos el acto hermoso del perdón de los pecados. Por eso te damos gracias. Continúa la Escritura diciendo, y la dio, diciendo,
Beban de ella todos. Y antes de beberla, escuche lo siguiente. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. La vamos a beber. Hemos dado gracias, hemos dado bendiciones a Dios por la salvación tan grande y la representación en este memorial. Y ahora la tomamos sabiendo que es el símbolo o la muestra del acto de Dios de redención, de perdón de pecados, para perdón de muchos, de los pecados de muchos. Beba junto conmigo. Y continúo la lectura. Les digo, verso 29, Mateo 26, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y aquí hay una promesa hermosa de su regreso. Él murió, fue a la cruz, hizo el acto de salvación, pero regresará. Sí, se fue, ya casi 2000 años que se fue, pero se están concluyendo todos los pasos, los procesos para llegar a la redención final. Y anhelamos ese día, esperamos ese día glorioso del reino de su Padre, cuando todo sea concluido y llegue a la consumación y el mal sea extirpado y Dios y su pueblo vivamos juntamente sin volvernos a apartar por el pecado, por las transgresiones o por la mortalidad. Y eso es lo que nos queda. Así que le damos gracias a Dios Padre. Bendito seas tú que nos has permitido celebrar este acto memorial de la cena del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque con este acto proclamamos la libertad, el perdón y tu regreso, tu retorno a la tierra y la instauración de tu reino eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que participamos juntos. Continuamos en el desarrollo de nuestro servicio. Qué privilegio una vez más venir delante del Señor. Iglesia Visión de Fe, te invito a adorarle diciéndole estas palabras de tu corazón al Señor. Levanta tu voz. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dile al Señor. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Y gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Alguien levante su voz diciéndole: gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Sí, Señor. Gracias, Cristo. Y aleluya. Aleluya. Alguien dígale. Aleluya.
tus manos y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya. Sí, Señor. Venimos con gratitud esta mañana a ofrecerte nuestro mejor canto, el canto que viene de nuestro corazón. Recíbelo tú, mi amado, recibe la gloria. Vamos, levanta tus manos y dile: recibe mi canción, Señor. Adoramos tu nombre, mi amado Salvador. Gracias, mi amado Señor. Preparamos nuestro corazón hoy para recibir tu palabra que nos da vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Juanca. Gracias por estar con nosotros. Nos bendice tanto tu participación. Bueno, como lo habíamos anunciado después de en esta mañana de tener el acercamiento a la mesa del Señor y sus beneficios, y de haber cantado y alabado junto con nuestro hermano Juanca, ahora quiero compartir el tema Mi prójimo. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Dice: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Oremos. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú, que tus promesas son infinitas, inescrutables, maravillosas, Señor. Gracias te doy por todas las promesas que te representan como tu palabra, como tus pensamientos y las sagradas escrituras. Bendícenos hoy en la exposición de esta porción, que nuestra mente finita pueda captar la enseñanza que necesitamos de esta porción y aprender algo que nos lleve a un beneficio eterno y a una vida práctica en este mundo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, vamos a interpretar a este intérprete. Vamos a comentar algo sobre este versículo. El intérprete de la ley, bueno, el griego en el cual aparece el Evangelio de Lucas, que son los manuscritos más antiguos que aparecen en griego, ¿verdad? Del siglo II. No hay manuscritos del siglo I que se puedan tener como ciertos y válidos, y no hay manuscritos en arameo y griego del Nuevo Testamento. Todos están en griego, los más antiguos. Pero innegablemente que su teología, que sus modismos son semíticos, son hebreo-arameos, porque a la altura del siglo I no podemos hablar de un hebreo como una lengua que estuviera viva y que se usara para el habla, no. En el siglo I, en el tiempo que vivió el Señor Jesús, el hebreo era un lenguaje litúrgico de oraciones. Se leía la Torá en el hebreo, se leían los salmos en el hebreo, pero había que explicarlos porque el común de la gente no lo hablaba. Eso era para los eruditos, para los estudiosos. El común de la gente hablaba un arameo judaico. Usted sabe que las lenguas se van volviendo dialectos según las regiones donde se hablen. El castellano, por ejemplo, no es el mismo castellano que se habla en España hasta la Argentina. Sí, tiene rasgos muy comunes y nos entendemos, pero tiene
palabras muy peculiares en cada lugar que vienen a significar algo tan diferente en cada país. Sucede aún en regiones de un mismo país, no va a ser en un continente tan grande como lo es el continente hispanoamericano y la península ibérica. Así que en Israel, en los tiempos de Jesús, más bien se hablaba un arameo de la localidad, un arameo judaico. Las lenguas se evolucionan. Un profesor suizo, más o menos a principios del siglo XX, él nos dio un entendimiento sobre las lenguas y nos dijo que había una forma sincrónica de verlas y otra forma que era a lo largo del tiempo. Y es como los estados de pérdidas, es como los estados financieros de una empresa, que el balance general es una fotografía a una hora determinada, por ejemplo, al 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Mientras que el estado de pérdidas y ganancias o de ingresos y gastos es un estado de todo el mes de diciembre o todo el año, dependiendo el periodo que quiera computarse. Entonces acumula lo de 12 meses o lo de un mes. De igual manera, los idiomas son como el estado de pérdidas y ganancias, es decir, que durante el año van variando y variando, durante los siglos van cambiando, y el momento en que se analiza sincrónico a una fecha es como se hablaba en ese tiempo, pero hay vocablos que dejan de hablarse, hay vocablos que ya son anacrónicos, que ya no usamos. Entonces, digo esto basado en el versículo 25, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. Este era un hombre estudioso de la Torá, estudioso de la ley de Dios. La Torá o la ley de Dios se refiere básicamente a los 5 libros de Moisés y por extensión se refiere a todas las escrituras, a las escrituras hebreas, y para nosotros los del mundo occidental se refiere hasta las escrituras en griego que incluyen el libro de Apocalipsis. El intérprete era alguien que había estudiado y que era un erudito sobre la ley y no tenía solo de memoria los versículos, sino que también les daba un sentido, una forma actualizada. Eso es lo que quiere decir el intérprete de la ley. Podría haber sido un fariseo, podría haber sido alguien de otra facción de las religiones, de las sectas que había en aquel tiempo, no lo aclara la Escritura, pero lo que sí es cierto es que él sabía interpretar la ley más allá de lo escrito. Entonces, él se levantó y le dijo al Señor para probarlo. No lo veamos como una mala intención, porque los maestros de aquel tiempo acostumbraban a hacerse preguntas para probarse qué doctrina tienen, a ver si estamos en lo mismo, si puedo considerarlo que puedo escuchar una enseñanza de él, que puede ser mi compañero de estudios o cualquier cosa, o sencillamente el irrumpir del Señor Jesús en el ambiente de la sociedad del siglo I en Jerusalén o en Galilea fue tan extraordinario, porque no fue un aparecimiento de un maestro que dijo enseñanzas que con el correr de los siglos fueron haciendo famosas y que a lo largo de la historia fueron famosas. No, él se hizo famoso en el mismo momento, multitudes lo siguieron, porque aunque las multitudes no sabían interpretar todas las enseñanzas que él podía darles, recibieron sus beneficios. Comieron 5,000 hombres una vez, calculamos que realmente comieron 15,000 personas, si incluimos mujeres y niños. Fueron sanados muchos ciegos, muchos cojos, mancos, mudos recuperaron su habla, muertos fueron resucitados. Enseñanzas extraordinarias fueron impartidas de tal manera que conmocionó a la sociedad de su tiempo. Por eso había necesidad de saber qué enseñaba, cuál era su doctrina, qué decía, lo más importante, cuál era su posición respecto a la Torá. Por eso este hombre intérprete, sabio, erudito en la Torá,
le hace una pregunta, maestro, le dice con el respeto, le considera, le da el honor, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esto es muy interesante, ¿verdad? Hay tantas cosas que son posibles respuestas. Pues mira, tienes que no robar, no matar, cumplir los mandamientos. Pero realmente, ¿será eso lo que hay que hacer para heredar la vida eterna? Pues parece que no, parece que los mandamientos son prácticamente como la forma de vivir de alguien que ya heredó la vida eterna. Uno hereda la vida eterna por la gracia de Dios y por la voluntad de Dios que le extiende la capacidad de creer en su palabra, como lo hizo con Abraham. Beemim, creyó Abraham a Dios. Ese es un verbo ifil, que es un causativo y que quiere decir que Dios causó que Abraham creyera, y eso se lo atribuyó como justicia. Igualmente nosotros sabemos que para heredar la vida eterna la puerta es el Señor Jesús, y solo su Espíritu Santo nos puede hacer un beemín, que nosotros creamos que Él es Dios en la tierra, el Salvador y el Redentor del mundo. Eso no lo podemos recibir como una herencia de carne y sangre, sino eso tiene que ser algo venido del poder celestial, del Padre celestial y de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Entonces la pregunta es bien comprometedora. ¿Qué le va a contestar el Señor? Hay muchos que están viéndolo. Y entonces veamos lo que le contesta el Señor, porque el Señor le contesta a cada uno según el momento, la circunstancia y su sabiduría. Le contesta con otra pregunta, un modo muy peculiar de los maestros de aquel tiempo y maestros de Israel. Es como un semitismo, una forma semítica de aprender con preguntas. Bueno, ¿qué está escrito? Dice, bueno, le dice, vamos a las Escrituras. ¿Quieres que discutamos eso? Pues nos va a servir de base las Escrituras. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Ya le lanza la pregunta de regreso a este intérprete. Veamos qué le contesta el intérprete. El intérprete, aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es interesantísima la respuesta que da el intérprete, y da una buena respuesta, inmejorable diríamos, porque él contesta con el mandamiento más importante. El primero de los mandamientos que hay en los 10 juramentos del Sinaí es creer en la existencia de Dios. Ese es un mandamiento, creer en yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de esclavitud de Egipto. Ese es el primer mandamiento. No hay otro. Si yo quiero preciarme de tener un poquito de temor de Dios y conocimiento de Dios, tengo que saber que hay un Dios. Ahora, él aquí no contesta exactamente con el principio del primer mandamiento, sino que contesta con la segunda parte. Si vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, Be'apta et Adonai Elohejá. Lo que dije en hebreo fue, escucha Israel, el Señor, tu Dios, el Señor uno es. Este es el primer mandamiento, la unicidad de Dios. No hay otro mandamiento que la unicidad de Dios. Escucha Israel, el Señor, tu Dios, el Señor es uno. Pero después dice, a continuación, como parte del mismo mandamiento, Be'apta et Adonai Elohejá, y amarás al Señor tu Dios. Y esto es lo que el intérprete toma, y eso es una respuesta válida, porque si está tomando la segunda parte del mandamiento, está incluyendo la primera. Es una forma de los sabios, de los eruditos de aquel tiempo, que interpretaban la palabra de Dios. No tenían que hacer uso de todo, sino
con una alusión a una parte se entendía que estaba aludiendo al todo, una de las leyes de interpretación de la Torá. Entonces, le está haciendo alusión al primer mandamiento y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y lo dice muy enfático, muy fuerte, y aquí ya hay interpretación de este intérprete de la ley, porque usa algunas palabras de más de las que están escritas en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Pero es porque él está interpretando, dando una respuesta, es como una licencia que se da al predicar o al responder o al discutir con una enseñanza con alguien más. Pero es muy interesante que dice: y con toda tu mente, y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso sí es espectacular, porque a tu prójimo como a ti mismo no es solo una interpretación de Deuteronomio 6, del 4 al 9. Esto ya se sale de Deuteronomio. Esto ya es algo que está, pues está en otro libro. No está en Deuteronomio, esto está en el libro de Levítico. En otro libro se nos dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también el Señor Jesús lo usa y lo dice en Marcos capítulo 12, cuando le hacen la pregunta a él. Puede ser otra versión de este intérprete, o puede ser otro caso de preguntas entre él y un intérprete de la ley. No es claro si es el mismo, pero el Señor Jesús también ahí nos muestra, nos deja en Marcos 12, del 28 en adelante, que ligado al mandamiento de oye Israel, el Señor tu Dios uno es, se agrega: y amarás al Señor tu Dios como al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el Señor Jesús y el intérprete de Marcos 12 agregan: y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice: no hay mandamiento más grande que esto. Entonces aquí tenemos el mismo caso, con menos palabras. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si yo quiero mostrar que amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. ¿Cómo puedo mostrar que amo a Dios si aborrezco a mi prójimo? Hay una historia muy linda de un sabio llamado Gilel, que vivió unos 70 años antes del Señor. Había dos escuelas en su tiempo, el siglo I, un poquito antes del siglo I y siglo I, Shammai y Gilel, escuelas muy famosas, fariseas. Se cuenta que un gentil llegó a la escuela de Shammai y le dice: maestro, yo me convertiré al judaísmo si tú me dices toda la Torá de Dios, toda la ley de Dios, mientras yo estoy parado en un pie. Shammai no era conocido por su paciencia, así que lo sacó de ahí con una vara y le dijo: vete, insensato. Y fue donde Gilel, el otro sabio. Gilel era anciano, que era famoso por su amor y su sabiduría, y le hace la misma pregunta. Y Gilel le contesta: claro, hijo mío, con mucho gusto. Le dice: lo que te es odioso a ti, no se lo hagas a tu vecino. Esa es la Torá entera. Lo demás es comentario. Y eso, claro, lo podía decir con un pie parado nada más y con el otro suspendido en el aire. Y luego que bueno, dice el gentil, gracias. Sí, le dice, lo demás es comentario, ve y estudia el comentario. O sea, le dijo lo mismo, pero se lo dijo de otra manera, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es interesantísimo que Gilel haya contestado más o menos, aunque en otra forma, haya contestado que al prójimo hay que amarlo? Igual que hizo el apóstol Pablo en Gálatas 5:14, cuando dice, porque toda la ley, los profetas, en este precepto se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Cómo Pablo puede decir semejante resumen de toda la ley que ni el Señor Jesús dijo? Y la única razón es que si yo voy a amar a mi prójimo que puedo ver y que puede ser muy difícil de amarlo porque puede ser imperfecto, solo lo voy a amar por una razón, y es considerar que está hecho a la imagen de Dios. Entonces, al amar a mi prójimo, realmente no estoy amando a mi prójimo, solamente estoy amando a Dios, y así estoy cumpliendo el primer mandamiento. Eso es lo hermoso de esta enseñanza. Pero sigamos con la presente escritura. Entonces, Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Qué bonito, ¿verdad? Lo felicita, pero es tan difícil cumplir estas cosas. Le dice: haz esto y vivirás, pero es difícil. Por eso es que se necesita la gracia, además de que uno sabe el mandamiento y que lo está mandado pues a cumplirlo. Si uno no tiene la gracia, la capacidad regalada, el behemín, o sea, el causativo creer de Dios en uno, no lo va a poder cumplir. Y ese causativo es el que me permite ver a Jesús y saber que si a veces fallo, puedo recurrir a Él para que me ayude en mis fallas. Pero Él solo le suelta y dice: haz esto y vivirás. Pero aquel queriendo justificarse, porque empieza uno a ver: yo no voy a poder cumplir, pero quiere averiguar más sobre Jesús, quiere ver qué más tiene Él para decir. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? A ver qué decís sobre esto. ¿Quién es mi prójimo? Jesús le contesta con una parábola famosísima, usted la conoce, se llama la parábola del buen samaritano. Famosísima. Veamos, le contesta Jesús y le dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. ¡Hala! ¡Qué terrible!, ¿verdad? ¿Por qué el sacerdote no lo atendió? Eso uno se pregunta, ¿verdad? ¿Sería por las razones de la pureza ritual, que tenía que cumplir algún trabajo en el templo? No lo sabemos. Lo cierto es que lo dejó y no pasó de largo. Luego un levita, no era un sacerdote, pero era también llamado a servir en el templo con cánticos y otros servicios menores que no incluían entrar al lugar santísimo, mucho menos al lugar santísimo o al lugar santo. Lo vio y pasó de largo. Digamos que eran ministros de Dios. Pero un samaritano, ¿quién era un samaritano? Los samaritanos no eran apreciados en aquella sociedad, y hasta la fecha tampoco son muy apreciados, porque los samaritanos tienen un origen oscuro. Samaria, que era la capital del reino del norte de la casa de Efraín, fueron invadidos en el 722 por los asirios y los vencieron y los llevaron al exilio. Y el rey asirio trajo gente de otros países para poblar lo que había sido el reino del norte. Y estos adoraban a otros dioses y al Dios de Israel. Y luego sucedió que las fieras vinieron y mataban a los habitantes, y alguien le dijo al rey: lo que pasa es que no saben la ley del Dios de la tierra. Entonces hubo un sincretismo religioso y pusieron sacerdotes a enseñar la ley del Señor y las leyes de los dioses de las otras tierras, e hicieron una mezcla. Pero de ahí sucedió algún remanente conocido como los samaritanos, que tuvieron su Torá, sus 5 libros de Moisés, y que por cierto no reconocen más escrituras que los 5 libros de Moisés, y hasta la fecha existen, no pasan de los 500, de las 500 personas son una clase en extinción,
aunque culturalmente son muy valiosos, que todavía viven en Israel. Entonces, eran despreciados en aquel tiempo por su origen, por ser una mezcla, por no ser puramente judíos y por la mezcla religiosa también. Así que al decir aquí un samaritano, en su parábola el Señor Jesús está poniendo un elemento de choque. El samaritano iba de camino y cuando vio al hombre herido por los ladrones, vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Eso es lo extraordinario, ¿verdad? Y acercándose, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mira que lo que hace. Este sí está actuando como lo que dice el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, que es el sueldo de dos días de trabajo, bastante dinero. Se los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. Tengo urgencia de ir, voy de camino, pero yo te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién realmente? ¿El sacerdote? No. ¿El levita? No. ¿El samaritano despreciado? Sí. Ese fue el prójimo. Y entonces el intérprete le contesta, porque aunque está hablando con el Señor y aunque puede estar difiriendo en otros conceptos, tiene que reconocer que en la historia que Jesús le cuenta hay que darle lugar a la verdad. Y le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice: ve tú y haz lo mismo. Esa es la enseñanza de esta escritura. El amor al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Pues no es el que cree todo lo que yo creo, no es el que tiene mis gustos especialmente. Mi prójimo es mi próximo, puede ser mi cónyuge, mis hijos, mi vecino, mi desconocido o alguien que cree como yo un poquito o un poquito diferente, pero tengo que amarlo, claro. El samaritano le dio 2 denarios, no tenía todo, pero iba a encargarse de él el resto. Si yo no tengo, pues quizá puedo hacer de otra manera, pero algo tengo que hacer para ayudar. Y esa es la verdad, ser movido a misericordia. La misericordia me va a decir qué debo hacer, en qué momento lo debo hacer, y esa es la enseñanza. Que nos movamos en misericordia, que seamos amor. Misericordia quiere decir amor entrañable, eso quiere decir, un amor entrañable que a veces significa sacrificios, muchas veces solo son sacrificios del ego, de uno mismo, algunas veces son sacrificios de otra índole. Así que he compartido con usted este tema para dejarle en su corazón y vamos a orar. Vamos a Padre que estás en el cielo, bendito seas tú por tu palabra que nos enseña provechosamente el camino de vida, la bondad tuya, y que nos permite, Señor, tener claridad en el cabod de este mundo y el cabod del mundo venidero, y que nos permite saber que escoger el cabod o la gloria del mundo venidero es mejor que escoger la gloria efímera de este mundo. Causa en nosotros esa capacidad de distinguir la diferencia y ser provechosamente útiles y beneficiar a los nuestros. Gracias, Señor, porque tú fuiste nuestro samaritano, que no siendo pariente de nosotros, te hiciste un pariente nuestro, te disminuiste en tu honor y despojaste de tu gloria para poder pagar nuestra deuda, asemejándote a nosotros, y de esa manera curar nuestras heridas y llevarnos a la salud. Por tu llaga fuimos curados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido televidente, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Le invito a
a darle un clic a a la campanita si está en YouTube o a decirle a Facebook que está con nosotros. Le invito a suscribirse y sepa que todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos un servicio en línea. A las 10:30 tenemos un servicio presencial que transmitimos también por las mismas plataformas, y los miércoles tenemos un estudio bíblico que nos gusta compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Que Dios lo bendiga.